¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Oso Cayetano Segura, soy aspirante para técnico superior universitario en logística y transporte. Les agradezco que vean este video y a continuación les voy a presentar mi investigación documental y de campo, su informe final acerca del curso propedéutico correspondiente a la sesión 8, actividad número 2. Y se titula La logística logística, situación actual en México. Todos entendemos por logística como lo define la Real Academia de la Lengua, como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, de un servicio especialmente enfocada a la distribución. Originalmente la logística empezó como un término militar propiamente, cómo almacenaban, transportaban y encontraban ciertos lugares o cómo almacenaban sus armas, todo obviamente con cierto orden. De ahí surge lo que es el término logística. Bueno, tenemos la primera diapositiva, que son los objetivos. Una pequeña introducción primero que nada, que nos define que la eficiencia en la logística es parte de la competitividad de un país para que pueda tener presencia a nivel mundial. Aunque no es igual en todo el mundo, obviamente la logística que se tiene en Estados Unidos no es la misma logística que vamos a tener nosotros, o la logística que se tiene en Panamá no es la misma que vamos a tener nosotros. Obviamente en Panamá es diferente debido al canal que tienen, que es el punto de inflexión entre América del Norte, América Central y todo lo que es Sudamérica. Nuestro país no cuenta con uno de los mejores sectores a nivel tecnológico. Se trabaja obviamente con ingenieros y técnicos que buscan constantemente optimizar los tiempos y la eficiencia en sus diferentes empresas, en este caso en cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. A pesar de ello, se tienen diferentes factores que determinan el desempeño de la cadena de suministros, especialmente en México, que es todo lo que es un entorno de negocios, la fiabilidad de un sistema comercial y obviamente la cadena de suministros como tal. La globalización hizo que la logística en México fuera un concepto de alta repercusión, ya que plantea evolucionar día con día una forma de lograr un rango competitivo interesante. Hasta hace unos años la logística en México no se tomaba tan en serio como hasta ahora. Recuerdo que cuando empecé a buscar hace unos años una carrera que estudiar, no existía, o al menos aquí en esta área del país, que es el centro, no encontré una carrera referente a logística. Lo más cercano era estudiar ingeniería industrial y posteriormente especializarse en alguna rama de procesos logísticos. Bueno, vamos a lo que nos concierne. El objetivo general de esta investigación es conocer la situación en la que se encuentra nuestro país en materia logística, determinar el desempeño de la misma de acuerdo a la infraestructura con la que se cuenta, ya sea en carreteras, redes ferroviarias, portuarias y aeropuertos. Además, con qué tecnología contamos o con qué tecnología cuenta mayormente las empresas que están inmersas en la cadena de suministros. La mayor parte de de los eslabones están regidos o están dominados por empresas privadas. El sector público o el sector gubernamental es poco ingerente en esos casos, tiene más factores en cuestión de infraestructura, como son carreteras, aeropuertos. Obviamente son paraestatales, no son, o tienen accionistas que son privados, pero la mayor parte son controlados por el gobierno. Los objetivos específicos son enfatizar los puntos que se tienen a favor de la logística en México, saber de viva voz mediante una entrevista cómo es el proceso logístico y en qué eslabón de la cadena de suministro se encuentra una empresa del sector. En este caso yo llevo laborando dentro del ramo del transporte de carga y transporte de pasajeros ahora aproximadamente casi 4 años. Entonces es por eso que decidí retomar el TCU para poder obviamente tener un mayor crecimiento personal y laboral. Además de esto, con los datos recabados vamos a realizar una reflexión
de lo que es en el sector el eslabón en la que nos queremos desarrollar profesionalmente una vez que se concluya el TCU. En la siguiente diapositiva podemos ver la metodología. Durante el proceso de la elaboración de la investigación validé varias técnicas para que a final de cuentas las conclusiones fueran positivas y fueran lo más cercanos a la realidad. O mediante consulta de fuentes primarias de información se obtuvieron los antecedentes y la situación actual de la cadena de suministros hasta hace un año, se podría decir, porque el año que corre hasta mediados o a finales van a salir nuevas estadísticas. Se obtuvieron los antecedentes y la situación actual en la que se encuentra la cadena de suministros en nuestro país. Obviamente consulté sitios confiables, como son revistas digitales y sitios web inmersos en el rubro, obviamente para tener pues un panorama real, periódicos reconocidos y publicaciones del INEGI. Me valí demasiado del INEGI porque es pues un órgano del gobierno que se encarga de manejar toda la estadística que puede haber. Entonces encontré mucha información muy importante y me ayudó demasiado el INEGI. La verdad, si pueden consultarlo, no solamente en cuestiones de logística, en cuestiones de muchos otros rubros tiene injerencia. Aunado, como les había comentado, la experiencia que tengo en el mundo del autotransporte y de la logística me ayudó a tener obviamente una mejor y más amplia visión de lo que se tenía que buscar y dónde serían los sitios adecuados para hacerlo. Gracias a este contacto previo que tengo, pues obviamente me ayudó a obtener datos fidedignos y reales. Cuando realicé mi encuesta, sabía qué preguntar y en la entrevista me dio cuerpo al presente trabajo. Los principales datos que recolecté fueron los siguientes. En cuestiones cuantitativas fue la encuesta, los análisis de datos y obviamente las gráficas que nos arrojó. Los cualitativos fueron entrevista, el análisis de la información, la grabación de audio, que la voy a anexar al final del trabajo en el blog, y la recolección de las anécdotas, que fueron propias de los entrevistados. Además de eso, tuve un control propio que fue el cronograma de trabajo. No lo anexo en la diapositiva para no saturarla, pero tenía cronometradas todas mis actividades. Los resultados. México se desarrolla en materia logística mediante la aplicación de estrategias eficientes. Para eso es necesario obviamente optimizar las redes de distribución, que es lo que más es deficiente dentro de las empresas. Además de eso, el desempeño de los almacenes hay que mejorarlos. Obviamente, si no se tiene un almacén completo o un almacén en orden, o se tiene un almacén con sobrecupo, se van a afectar las redes de distribución. ¿Esto por qué? No va a llegar la mercancía a tiempo, o va a llegar demasiada mercancía, o la mercancía va a salir a destiempo y esto va a provocar retrasos. Entonces, como sabemos, si una mercancía no está a cierta hora en un lugar, se pierde totalmente la red de distribución. Entonces, lo que se busca es optimizar esas redes. Y obviamente tiene que ver cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. México contribuye a promover un cambio estructural y fortalecer la integración comercial y dar mayor impulso a la competitividad de nuestra economía. Señala el Banco Mundial la reducción en el costo del logístico de la transportación comercial de bienes y mercancías, y va obviamente esto en relación directa con el incremento de su demanda. ¿Qué quiere decir esto? A mayor demanda de transporte, de almacenaje, de distribución, bajan los precios. A minorar los precios y obviamente haces eficiente porque tienes un abanico más de opciones que elegir para poder transportar tu mercancía. No necesariamente la tienes que transportar solo por barco o solo, bueno, tal vez una que sea necesaria como una importación, sí. Movimientos locales se podrían hacer mediante tren o mediante avión, no necesariamente mediante un solo modo de transporte. México se desarrolla cada vez como plataforma logística a través del despliegue de infraestructura.
No obstante, nos queda un camino muy grande por recorrer. Por ejemplo, en países con mayor desarrollo, los costos pueden ser hasta 4 veces más bajos que aquí. Entonces, sí nos hace falta bastante trabajo para poder decir que somos potencia en cuestión logística. Para poder competir de una mejor manera a nivel internacional, es imprescindible aplicar una agenda logística que optimice. La palabra optimizar se presenta en todo momento la funcionalidad y conectividad del territorio nacional y acelere y fortalezca las cadenas de suministro. Es lo que les comentaba. Al tener algo óptimo, mejoras totalmente la cadena de suministros. Para esto se requiere contar con ciertas plataformas que circulen de manera rápida y eficiente, nuevamente la eficiencia, durante todas las modalidades de transporte, lo que les comentaba hace un momento. Para lograr este tipo de cosas, la Secretaría de Transporte está trabajando para lograr una eficiente conexión del transporte multimodal a través de los corredores logísticos que lo hagan más rápido, que sea seguro y sea menos costoso para el traslado de bienes. La conectividad aeroportuaria se han logrado avances sin precedentes en la historia del país, ya que durante las últimas décadas ha aumentado la distribución o el transporte de la mercancía vía aérea, cosa que no era hace unos años. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que yo espero que sí se pueda hacer, se convertirá en un hub. Un hub es una conexión comercial y de carga que será clave para potenciar el desarrollo logístico de nuestro país. Esperemos que el nuevo gobierno, no me gusta hablar mucho de política, claro, no es algo del tema, espero que el nuevo gobierno entrante permita esa apertura porque va a ser un gran salto. No lo decimos nada más nosotros, lo dicen las secretarías y yo creo que el mundo está de acuerdo. Pero bueno, en cuestiones de desarrollo portuario, que son puertos marítimos, hasta la fecha se han logrado incrementar más del 40% de capacidad de los puertos y para el 2018 se habrá duplicado, o sea, este año se tiene que estar duplicando. Esta información, les repito, es del 2017 y se operaba al límite de capacidad, pero se ha querido aumentar en los principales puertos los encallamientos, que es donde llegan los buques, aumentar su territorio, su margen para que puedan llegar más mercancía. Tenemos el transporte ferroviario, que durante la administración se ha logrado asegurar una importante inversión privada. El ferrocarril básicamente es inversión totalmente privada. Me parece que nada más hay una red ferroviaria, que es en el último de Huantepec, que es paraestatal. Las demás son totalmente privadas. En cuestiones carreteras, se siguen construyendo y modernizando 8 de los 10 ejes troncales. En un momento les voy a explicar los 10 ejes troncales que tenemos, que son el esqueleto de toda la logística terrestre de México. Se están edificando 52 nuevas autopistas, 80 carreteras federales. Las autopistas obviamente con inversión privada, las carreteras federales es inversión federal. Y hasta la fecha se han logrado complementar más de 17,000 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos rurales. Obviamente la mayoría de la mercancía y bienes se mueven en vía terrestre, entonces el mayor o la mayor el mayor foco de atención debe estar en ese punto. Continuamos. La siguiente diapositiva nos muestra lo que es la infraestructura. Lo voy a hablar en diferentes rubros. Empiezo con el transporte aéreo. México cuenta con 58 aeropuertos, 45 son internacionales. Pero los aeropuertos de la Ciudad de México, el aeropuerto de Guadalajara en Jalisco, el de Monterrey, Nuevo León, Cancún, Quintana Roo, Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, manejan en conjunto todos los que le mencioné anteriormente, más del 80% de la carga en México. Imagínense todo eso concentrado en tan solo esos aeropuertos, es demasiado. Obviamente no toda la mercancía se mueve vía aérea debido a los principales puntos restrictivos que tiene, como es un alto costo, obviamente es caro
la inestabilidad del precio del petróleo, que aumenta obviamente el combustible, que en este caso sería la turbocina, y afecta directamente a las tarifas de transportación. La constante fluctuación de divisas, ¿qué quiere decir esto? Que las divisas no tienen un precio fijo. Esto aumenta obviamente en el precio de la transportación. La aplicación de restricciones de la carga aérea en función del país de destino. No podemos transportar cualquier cosa a cualquier país, tiene obviamente sus reglas para poder entrar. No todos los materiales o todos los bienes o todos los productos los podemos transportar, no sé, por ejemplo a China, y viceversa, obviamente por alguna contaminación que pueda haber, alguna plaga. Entonces se tiene también esta restricción. Obviamente la restricción derivada de la capacidad de carga total del avión y la dimensión de las puertas de las bodegas. No todos los aeropuertos tienen el mismo tamaño, no todos los aviones pueden cargar o están destinados en su totalidad para cargar mercancía. Entonces esa es una de las restricciones también. Según datos de la CST, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el servicio de carga en nuestro país se realiza principalmente por vía terrestre. Luego se mueve un importante porcentaje vía marítima, principalmente lo que es petróleo y derivados. El servicio ferroviario también cuenta con importancia y por último, ya se indicó, es el transporte aéreo. Se mueven aproximadamente 650.000 toneladas en un año en vía aérea, y hay que recordar obviamente, si se construye el nuevo aeropuerto, que espero que sí, repito, se va a catapultar la cuestión aérea en México. Entonces puede que sea un buen punto ese. Ya veremos el siguiente año, 2-3 años que se termine el aeropuerto, hasta donde nos traslada dentro del ranking mundial de logística. Una de sus principales condiciones ideales que tiene la infraestructura aeroportuaria es que tiene operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Se puede disponer de operaciones de los cargueros, incluyendo el apoyo o la flota que se tiene en tierra. Hay muchos aeropuertos que cuentan con servicio de aduanas, almacenes y despachos que se ubican dentro del mismo aeropuerto, por lo que no se tiene que trasladar la misma mercancía ahí. Pasa por los registros aduanales y ya se puede distribuir dentro del país. Normalmente los aeropuertos están estratégicamente ubicados, tienen grandes vialidades y accesos que permiten el desplazamiento fácil de la mercancía. Tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene calzada Zaragoza, es una arteria súper importante y muy grande, muy transitada, y mucha de la mercancía o mucho del transporte pasa por ahí. Normalmente viene o va del sureste mexicano, entonces podemos tener un claro ejemplo. Además de eso, bueno, les había comentado, los aeropuertos mexicanos tienen bastante conexión con lo que es América Latina, y no, bueno, totalmente es el hub de América Central y América Latina. México se encuentra, según el Foro Económico Mundial, en el lugar 60 de 131 países sobre la calidad de la infraestructura aeroportuaria. Estamos un poco más arriba de la media, pero aún nos falta demasiado por recorrer. Tenemos después lo que es el transporte ferroviario. Se refiere totalmente a lo que es redes de trenes. Ya les había comentado, la mayor parte de la infraestructura ferroviaria es privada. Fueran ferrocarriles nacionales, anteriormente sabemos cuestiones de historia. Porfirio Díaz implementó el ferrocarril, fue un auge totalmente impresionante para el país, lo catapultó enorme, se pudieron hacer grandes obras, pero se fue rezagando, se fue dejando, se dejó perder lo que era el ferrocarril. Se está pretendiendo retomar en ciertas áreas. Existe el ferrocarril, pero es para cuestiones turísticas. Ejemplo, el Chepe en Chihuahua, en el Istmo de Tehuantepec, y el que se pretende hacer en la nueva administración que entra, nuevo presidente, que pretende hacer
en la región de Yucatán, Quintana Roo me parece. Entonces sería obviamente con inversión privada, pero no sería para transporte de carga, aunque lo está manejando, pues que sea, tenga bivalencia, ¿no? Que sea turístico y de carga. La, la privatización se inició en 1996 y se rehabilitaron 5.743 vías ferroviarias, que es un 60% del total que se tenía en operación. Contamos con diferentes tipos de ferrocarril, que es el de alta velocidad, la levitación magnética, no contamos con uno así en México, el metro, que es tren metropolitano, un ferrocarril subterráneo predominantemente urbano. Todos conocemos, ¿no?, el metro de Monterrey, el metro de Guadalajara, el metro de la Ciudad de México. No voy a ahondar mucho en el tema. Trenes ligeros, que son impulsados por energía eléctrica. En fin, los principales andadores ferroviarios tenemos que son para pasajeros. Hay uno en Aguascalientes que va de Adames a Pañuelas. En Baja California es una vía corta de Tijuana, entre Tijuana y Tecate. En Hidalgo, que es la ruta Pachuca, Tepa, San Antonio y Rolo. Y tenemos además una concesión que obtuvo Ferrocarril Suburbano, esto es en el Estado de México. Es un corredor desde Cuautitlán Izcalli, no sé si ubique Cuautitlán Izcalli, hasta Buenavista. Buenavista es la frontera, se podría decir, con la Ciudad de México. Cruza el municipio de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán de Escobedo, Tlalnepantla de Vaz, hasta llegar a Buenavista. Es un recorrido largo, se hace en muy poco tiempo, la verdad yo lo he usado mucho. Es un ferrocarril muy completo, muy limpio, muy seguro. No se podría comparar obviamente con el metro. Es otro tipo de inversión, además, es una inversión totalmente privada, no es gubernamental, entonces obviamente es un poco más caro, pero es más eficiente. Tenemos el transporte marítimo. México tiene muchos puertos de altura que atienden embarcaciones, personas y bienes de navegación, entre otros puertos nacionales y puertos extranjeros. Los principales se encuentran obviamente en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, incluyendo el Océano Atlántico. El transporte marítimo nos permite trasladar un volumen más grande de mercancías y a mayores distancias que cualquier otro. Obviamente no pueden comparar las 30 toneladas que puede cargar una caja seca, o en este caso 45 o 50 que puede llevar un camión con configuración doble remolque, a un buque que puede llevar hasta 1500 contenedores, 1500 cajas de una sola vez. Entonces, y no solo llega un buque a México, es el mayor fuerte que se podría tener. Se tiene el puerto de Ensenada, que son los más bueno, les voy a enumerar lo que son los puertos más importantes. El puerto de Ensenada, que se localiza al noreste de México, en el estado de Baja California. Tiene conexión con 64 puertos en 28 países, es uno muy importante. Las principales exportaciones que hace se dirigen principalmente, una exportación se entiende como producto que sale de, en este caso México, hacia otros países. La importación es producto que nosotros traemos, que necesitamos de otros países hacia acá. Las exportaciones parten principalmente hacia China, Hong Kong, Corea, Japón, Malasia, Taiwán e Indonesia, esto en el continente asiático. En el continente americano van a Costa Rica, Honduras y Chile. En cuestiones europeas, Francia, Italia y España son los principales destinos, y Marruecos y Argelia en África. Además de eso, se reciben las importaciones, que son provenientes de Nicaragua en Centroamérica, que son las principales, y Nueva Zelanda en Oceanía. Asia es el que contiene mayor dinamismo entre este puerto y obviamente lo que es la parte asiática, sobre todo en cuestiones maquiladoras. No sé si han escuchado que en la mayor parte de la frontera México-Estados Unidos hay muchas maquiladoras, sobre todo en la región de Baja California, Tijuana, Tecate. El puerto de Veracruz es un puerto situado en el Golfo de México, cuenta con 60 hectáreas de tierra y agua y
19 posiciones de atranque. Una posición de atranque es donde pueden llegar los cargueros. Las principales exportaciones que tiene son hacia Europa, hacia el norte de África y hacia Florida, esto en el en Estados Unidos. Se está buscando ampliar, o se tiene el proyecto de ampliación para ampliar de 19 a 34 posiciones de atranque y en un área de 300 hectáreas, o sea, ya me diría 900 hectáreas, entre 900 posiciones de atraque. Además de esto, permitirá recibir barcos, como les había comentado, de gran capacidad, hasta de 8.500 contenedores. Imagínense cuánta mercancía puede contener tan solo un buque. Se tiene además Puerto Progreso, que es yucateco, se encuentra en el estado de Mérida, bueno, en el estado de Yucatán, al norte de Mérida. Se tienen principalmente pues movimientos locales, que es dentro del mismo Yucatán y Quintana Roo. El puerto de Topolobampo se encuentra en el estado de Sinaloa, mueve toda la producción agrícola. El 49% del maíz a granel sale o se mueve en ese puerto. Imagínense, es casi el 50% de la producción de maíz. Tiene conexión con todo México, Asia, sur de los Estados Unidos y la mayor parte de las rutas del Pacífico. Tenemos el puerto de Manzanillo, que se ubica en el estado de Colima. Tiene vínculos con el Océano Pacífico y es un corredor industrial y comercial muy importante dentro del país. Está constituido por los estados de Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, Coahuila y Distrito Federal. Todos esos estados tienen conexión con el puerto de Manzanillo. Además tiene una posición idónea para el comercio con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica y los países en la cuenca del Pacífico. Cuenta con 437 hectáreas, 17 posiciones de atraque, 14 hectáreas de almacenamiento equipadas con 13.15 kilómetros de vías férreas y 5.4 kilómetros de vialidades. Es un ejemplo de el transporte multimodal, todo en un solo punto. Solo le falta un aeropuerto dentro de ese puerto para poder cubrir todos los rubros de transporte. Tiene posiciones de atraque, vías férreas y kilómetros de vialidades. Tenemos en la imagen, se muestra lo que es los puertos, mayormente son en el área del Golfo. Ahora vamos a lo que nos compete, que es el transporte terrestre. El autotransporte federal de carga en México ha constituido un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, además de que de un modo la integración nacional. El autotransporte sobresale sobre los diferentes modos de transporte en México. Como les he dicho, el 83% de la carga que se traslada es terrestre, entonces es prácticamente toda. La importancia se sustenta fundamentalmente en el grado de encadenamiento económico proporcionado por los servicios y todos los sectores productivos en México. Este tipo de transporte ha llegado a ser el modo dominante, ya les había comentado, en los movimientos terrestres de mercancía, con la caída del uso del ferrocarril. Era obviamente eso. Por cuya razón podemos decir que el autotransporte federal de carga constituye un elemento esencial, además de insustituible para el comercio y el crecimiento de nuestra economía. Si se maneja o se mueve el 84% de la carga en México mediante vías terrestres, es obvio que no se va a poder sustituir por nada, ni siquiera por un tren. A continuación les voy a enumerar lo que son los principales corredores. Les había comentado, son 10 corredores que nos sirven. Principalmente son ejes viales o corredores, como se llaman. Son ejes dentro del país que están marcados en el mapa, que tienen toda la conexión, prácticamente abarcan todo el territorio. Tenemos el corredor México-Tijuana,
desde la Ciudad de México hasta Tijuana por la ruta del Pacífico, toda la costera. México Nuevo Laredo, Piedras Negras, es la conexión con la frontera norte con Estados Unidos. Querétaro Ciudad Juárez, del Bajío, parte del Bajío del país hacia el norte. Acapulco Tuxpan, México Chetumal, Mazatlán Matamoros, Manzanillo Tampico, Veracruz Acapulco, Veracruz Monterrey y Puebla Tapachula. Estos corredores están integrados obviamente por tramos carreteros que están reglamentados sobre los pesos y dimensiones. Es jurisdicción de Capufe, de Policía Federal y de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues toda la red. México cuenta con 355.796 kilómetros de carreteras, de los cuales 22.178 kilómetros corresponden a estos tramos. Obviamente son tramos que están en constante reparación, en constante mantenimiento para poderlos tener en óptimas condiciones y pueda obtenerse una transportación correcta. Algunas de las carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos. Lo que les comentaba es la conexión prácticamente con todo. Tenemos el mapa, nos muestra lo que es todos los corredores. Ponen atención, pues prácticamente cubre todo el país, o al menos las partes o los estados más importantes. Y ya después los ramales ya son pues menores, también son importantes, pero no tanto como estos grandes corredores. Les muestro lo que es una gráfica de lo que es la distribución del parque vehicular en cuestiones de transporte de carga. Tenemos 51.2% de unidades motrices, son tractocamiones, rangos medios, y las unidades de arrastre. Las unidades de arrastre son remolques, semirremolques de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes. Los remolques igual, todos los ejes que tienen, y grúas. Dándonos un total de 864.000 unidades de transporte, 420.000 son de arrastre, 440.000 son motrices. Los principales mercancías que transportan son fundición de hierro y acero, son 75.000 toneladas, sal, azufre, tierras y piedras, cales y cemento, 66.000 toneladas, minerales, 54 toneladas, papel y cartón, 32 toneladas, materias plásticas, 29 toneladas, bebidas alcohólicas y vinagre, 24 toneladas, reactores nucleares, calderas, 18 toneladas. Bueno, tenemos el listado. Podemos darnos cuenta que la mayor parte de la mercancía que se transporta es materia prima para construir o para fabricar algún producto. Entonces es muy importante el transporte en este rubro de la cadena. Obviamente tenemos el primer rubro, que es el productor. El productor tiene su transporte. En este caso es donde entramos nosotros para eficientar esa parte. Llega el fabricante de un producto final. Entramos de nuevo en la transportación, la distribución y la venta a usuario final. Esos son los principales rubros, aunque ahora se está agregando una atención a clientes, que ya sería postventa. Eso también es parte de la cadena de suministros, obviamente, porque al final de cuentas todo se origina en la materia prima y termina con la satisfacción del cliente, que es lo que se busca. Pasamos a la siguiente. Es la distribución del parque vehicular en cuestiones de transporte de carga especializada. La carga especializada son materiales peligrosos, residuos químicos, materia prima para productos
de limpieza, inflamables, lodos, agua con la que se limpió algún tipo de aditamento, petróleo, combustibles. Tenemos que son 131.000 unidades, de las cuales 99.000 están destinadas para materiales peligrosos. Automóviles sin rodar son las nodrizas, son 6.000. Fondos y valores, que es la transportación de dinero o bienes con cierto valor monetario, son 3.500. Grúas para arrastre y salvamento son 10.000. Y vehículos voluminosos, estos para grandes construcciones como presas o puentes, son 11.000. Esos son los cómo se distribuye en cuestión de unidades especializadas. Pasamos a la siguiente. Los principales retos de la cadena de suministros son retos a nivel global y del mercado mexicano que se perciben de forma generalizada en todas las industrias. De igual forma se ejemplifica que en el esquema siguiente, los retos que viven en particular cada una de las industrias o productos de uso masivo en México. Se tiene una creciente base de consumidores y clientes. Obviamente la población aumenta. Las Naciones Unidas esperan que para el caso de México en el 2030 hay una población de 148 millones de personas. Es demasiada gente, hay que tener redes de distribución totalmente eficientes para poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios y todos los habitantes del país. El aumento del consumidor digital, que sería el punto 2. El uso de tabletas, teléfonos inteligentes, la computadora, el internet es cada vez más masivo, se masifica y se pronostica que en un 2025, no falta mucho, el 70% de los consumidores en México lo van a realizar mediante comercio en línea. No sé, usamos Mercado Libre, Ali, Linio, Wish, una infinidad de plataformas que nos permiten el comercio en línea. Eso también lo podemos atacar esa parte. Por ejemplo, Amazon, que ya está implementando sus drones para las entregas, o vehículos autónomos. Eso me pasa al segundo punto, la evolución política y económica. Ya les había comentado, espero que se pueda hacer el aeropuerto y demás obras que son muy buenas o tienen muy buena prospección para la cuestión logística. Debido a esto nos va a catapultar. Entonces esperemos que la política mexicana y todos sus trámites engorrosos, reglamentos innecesarios o tal vez necesarios por ciertas cuestiones de seguridad que se han presentado han hecho que el transporte sea un poco descuidado. Y obviamente la economía, mucha inversión privada va a aumentar el hecho de tener, por ejemplo, vehículos autónomos. Bimbo en algunos países tiene, o Coca-Cola tiene vehículos totalmente autónomos. Sería una buena idea en México, obviamente si la infraestructura carretera y la educación vial de todos fuera mejor. La innovación y la tecnología es como en el punto 2, hay que incrementaron la plataforma de internet como eBay, Amazon, Alibaba, que conectan a todo el mundo. O sea, podemos pedir un producto de China, nos va a tardar tal vez 2-3 semanas en llegar, pero al final de cuentas es una conexión y entran todos los rubros de la cadena de suministros. Pasamos a la siguiente. Las conclusiones. Puedo decir que fue una investigación exitosa, ya que se lograron los objetivos principales enunciados al principio de ese trabajo. Conocimos un poco acerca de la situación logística en México, enfocándonos principalmente en el rubro del transporte, mediante los diferentes medios, ¿no? Que son las vías férreas, carreteras, aeropuertos y por puertos marítimos. Se conocieron los alcances de las diferentes vías, que son las vías de distribución principales, la infraestructura que se tiene y ciertos puntos de tecnología con la que contamos. Mediante la entrevista que
anexé en el trabajo anterior, en el informe. No puse todas las capturas de pantalla, obviamente, porque se vería una presentación muy voluminosa, pero se puede consultar. Dejo el archivo también disponible, el link. Mediante la recolección de información en medios formales y confiables se obtuvieron los datos reales del panorama nacional en cuestión de transporte. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el sector privado es el que mayor presencia tiene dentro de este rubro, y sobre todo en inversión referente a tecnología, los camiones inteligentes, los drones y los sistemas automatizados de gestión de almacén. Y el sector público tiene mayor injerencia en infraestructura carretera, puertos y los aeropuertos. Uno de los mayores retos que se tiene dentro de la cadena de suministros es tener personal especializado y capacitado correctamente para que se ejecuten los procesos de una manera eficiente y se reduzcan en la manera de lo posible los errores que repercuten en todos los eslabones de la cadena. Esto provoca que sea poco competitiva a nivel mundial contra pues la logística que se maneja en otros países. Es por esto que se han creado o se han implementado licenciaturas, posgrados o diplomados que tienen que ver directamente con la solución de problemas que se presentan cotidianamente dentro de la cadena. Esto para poder posicionar a México dentro de un lugar privilegiado dentro del sector logístico. Además de que geográficamente estamos beneficiados, como les había comentado, somos el punto de enlace entre América del Norte y Sudamérica. Servimos como enlace en países que deseen tener tratados o intercambios de servicio de mercancía. Teniendo esto presente, el ámbito que a mí me gustaría desarrollarme sería en el medio aduanal, o en este caso en la coordinación de servicios de transporte, terrestre, aéreo, marítimo o férreo, y en el sector privado gubernamental. Seguramente será en el sector privado, ya que es donde mayormente está pues la inversión, están los empleos. Actualmente estoy pues laborando en una empresa de transporte de pasajeros, una línea de transporte. Me ha abierto también el panorama en otro tipo de situaciones, pero bueno, eso es inherente a esta presentación. En el link que les voy a proporcionar viene el trabajo completo para que puedan revisarlo más a detalle. Vienen los anexos, que es la última parte. Viene toda mi bitácora que realicé para poder tener una entrevista idónea. La entrevista se la realicé a unos ex compañeros de la empresa donde trabajaba, no voy a decir el nombre, viene el trabajo, viene las preguntas que les hice, contestadas, la aplicación de mi encuesta que hice vía web, obviamente lo hice con personas que estuvieran inmersas en el mundo de la logística. Viene el borrador, las gráficas, los datos que se obtuvieron, las gráficas de cada una de las preguntas y cómo repercuten, y un pequeño análisis de cada una de ellas, un análisis general, perdón, de todo. Viene también anexa la bibliografía que consulté, pueden checar que son mayormente revistas de logística, y el INEGI, que como dije fue mi mayor pilar de información, fue realmente muy eficiente. Con esto pues estoy por terminar la presentación. Muchas gracias por su tiempo, espero poder contar con sus críticas y sus áreas de oportunidad que puedan hacerme notar. Muchas gracias compañeros y muchas gracias profesor.